conferencia que está dedicada a las corrientes espirituales literarias históricas de hoy. Vamos a dar comienzo a las dos conferencias que tenemos hoy, pero antes pues necesitamos siempre, ¿verdad? Como sabemos que es nuestra universidad es ecuménica, pues siempre se hace un acto, ¿verdad?, de invocación, y pues voy a dejar al doctor Ruiz para que nos haga esa invocación. Los invito a aquellos que puedan ponerse en pie. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio nuestro, por los cuidados que has tenido y que tendrás a través de todo este día. Te pedimos, Señor, que las cosas que podamos realizar y lo que se va a trabajar aquí en esta mañana, en primer lugar, redunde para tu gloria, pero para beneficio también de nuestras vidas, para crecernos, Señor, y seguir creciendo. Te rogamos estas cosas en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues la convocatoria funcionó porque esto está lleno, así que estamos muy contentos, ¿verdad? Que estén todos aquí, esperemos que disfruten, ¿verdad? Y que sea una experiencia enriquecedora tanto para nosotros como profesores como para ustedes, ¿verdad?, como estudiantes. Pues en esta mañana se va a presentar el panel relacionado con la literatura y la espiritualidad. La primera charla estará a cargo del doctor Juan Horta, catedrático del Departamento de Estudios Hispánicos, y se titula El misticismo y la literatura. Y luego pasaremos con la doctora Carola Narváez, que es catedrática auxiliar del Departamento de Estudios Hispánicos, que nos va a presentar y analizar la obra titulada Cuentos, libro de cuentos, ¿verdad?, para fomentar la vida, del doctor Josué Santiago, que también nos acompaña en esta mañana. Vamos a presentar primero las dos charlas y luego vamos entonces a dar un espacio para preguntas, comentarios. Así que no queremos perder mucho tiempo, por lo tanto, doctor Juan Horta, cuando usted quiera se puede acercar hacia acá para que empiece su presentación. Buenos días. ¿Tienes un micrófono ahí? Sí. Ese micrófono y yo no funcionamos bien. Manera eso. Bien. Antes de comenzar, quiero advertir algo. Cuando se me acercan para hablar un poco sobre el misticismo y la literatura española, pues no hay ningún problema. Es fácil decirlo, no hay ningún problema. Lo difícil es investigarlo bien. Porque son volúmenes. ¿Y cómo voy a resumir volúmenes? Para quizás media hora. Al principio me salieron 50 páginas. Tuve que ir reduciendo, porque si no, hay una persona por ahí que me va a matar, ya que le dije esto. Ven, vamos a comenzar. Perdón. Y después fue reduciendo hasta, creo que lograr algo. Si fallo, me perdonan, obviamente con los compañeros de teología, de religión, porque conmigo es literatura, nada de religión. Bien. Se establece que el misticismo, antes que nada, vamos hablando de la literatura mística española. Mencionaré de otra forma, de otro tipo de discursos místicos, pero principalmente es esa. Bien. Se establece que el misticismo es la unión del alma con los conceptos terrenales o materiales. En este caso, el ser humano logra elevar su conocimiento para así alcanzando la perfección previo a la iluminación. Se observan creencias religiosas como el islamismo, el budismo, el zoroastrismo, cristianismo, hinduismo, sintoísmo, zenismo, taoísmo y el judaísmo, en todas. Asimismo se puede encontrar en creencias de chamanes de las diversas culturas americanas, en sociedades africanas y de Oceanía. Oceanía es lo que es Australia, Nueva Zelanda. También se menciona en Europa, en las antiguas creencias religiosas germanas, celtas y grecorromanas. En esta última se conocía como religión mistérica, que era un individuo iniciado en una creencia religiosa secreta y misteriosa. De acuerdo con el diccionario de la Academia Española, el término místico proviene del griego, místicos,
cejado, y su derivado como enigmático, espiritual o misterioso. Mientras tanto, en el sánscrito, otro término que lo acompaña es el ascetismo. Perdón, mientras tanto, a veces se observa algo así parecido en el sánscrito, lengua muerta también. Otro término que lo acompaña es el ascetismo, que se relaciona con sinónimos como alto, austero, virtuoso, sobrio, moderado. Me imagino que muchos de los que conocemos no son, prácticamente no son ascéticos porque no son sobrios. Pero a la misma vez se relaciona con otros términos, como anacoreta, que significa un individuo que vive en lugar solitario, entregado enteramente a la contemplación y a la penitencia. También se puede señalar como un ermitaño, ser humano que vive en la soledad, como una ermita. Puede ser un monje o un cenobita, que se distingue por pertenecer a una orden religiosa monástica. Por otro lado, en la creencia musulmana se encuentra el derviche, que es un tipo de monje pobre, errante y místico. Hoy todavía se prevalece el sufismo o los sufíes. Lo que pasa es que el sufismo, los sufíes, es la forma mística o de la enseñanza mística en el caso de los musulmanes. Y esto es muy importante entenderlo. En la conversación vamos a dar cuenta por qué. Esta es una doctrina mística de Islam, como mencioné. Desde el siglo VIII después de Cristo se fueron observando maestros del Corán que trataban los aspectos espirituales del ser humano. Pero uno de los puntos que se considera importante es la literatura, porque aún en el siglo XXI, ahora, se siguen los estudios sufíes. Se está hablando de obras que remontan, por ejemplo, a los siglos X al XII. Conviene destacar que en el siglo XI sube una recopilación del título Vida de Santos. Mientras tanto, en el siglo XII surge la unión y el reconocido del Corán y el sufismo. En la obra La Revivificación de la Ciencia del Islam, de Abu Hamid, es un tratado de diferentes ciencias islámicas y al mismo vez se establece el sufismo como ciencia islámica, legado profético y legalista. En el estudio literario se utiliza la interpretación que hace Bernard McGuinn relacionado con el misticismo cristiano y señala que es parte de la teología cristiana donde la experiencia del individuo por medio de la búsqueda apofática o bien negativa de la unión y del amor de Dios. Un ejemplo sería describir a Dios como un ser espiritual y el cambio sería, o la alusión sería, que Dios no es un ser físico. Es para poder llegar mejor al pueblo, a la masa. Bien, y para poder explicar, McGuinn también establece que el misticismo se presenta una característica como presencia transformadora de Dios, presencia frente a la conciencia y a la transformación personal. Por otro lado, Richard King señala que el misticismo se observa en los primeros siglos del cristianismo primitivo, en las dimensiones que se unieron como la interpretación de la escritura bíblica, presencia de Cristo en la liturgia o misterios litúrgicos. Y por último, el conocimiento contemplativo o experiencia de Dios. La tercera dimensión se divide en conocimiento, saber, purificación, la catarsis y la contemplación, que incluye la visión de Dios. De acuerdo con el misticismo, se permite la capacidad de vida por medio de estados alterados de conciencia y se establece que la espiritualidad conceda acceso al estado que no se obtendría en planos materiales o de una vida normal. Además, se debe mencionar que el misticismo tiene como base otra cultura, como el caso del judío y el griego. Mientras que en la literatura mística española se observa el Islam. Muy interesante eso. Después dicen que el Islam no influyó en nada en el español. Por ejemplo, del judaísmo se observa el misterio de la presencia de Dios en la vida humana o de la pobreza, que son el ascetismo, en los monacatos, mientras la cábala entra a mitad de la Edad Media. De la cultura griega antigua, por ejemplo, se indica la contemplación por medio del neoplatonismo. Plotonio señaló que la contemplación es la vida de la divinidad de los hombres divinos bienaventurados, desprendimiento de todas las cosas de aquel bajo desprecio de todos los placeres terrenales y huida hacia lo único, y ese único es con letra mayúscula. Otro movimiento que influyó fueron, por ejemplo, los neotestamentarios, padres apostólicos del cristianismo primitivo y la mística alejandrina. El primero proporciona escritos sobre el bautismo, la Eucaristía, la crucifixión de Cristo, el Espíritu Santo, el Padre Nuestro, el ascetismo, las cartas de Pablo, el Evangelio de Juan con su estoicismo, la exaltación ante la cruz, simbolismo de la luz, el amor.
El segundo, los padres apostólicos se identificaron por el valor alegórico de la espiritualidad y lo moral en las escrituras. En el tercero, en el caso de la mística alejandrina, se señalan las realidades espirituales que se ocultan tras el mundo terrenal y dentro de la escritura. Yo les puedo decir solamente algo básico, pero esto es, como yo digo, N números. En la baja o a finales de la media, se hablaba de las tres vías o seguimientos del tratadista valenciano Fernández Montova. Se debe mencionar la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. La primera, la purgativa, desemboca en la purificación del alma y de los pecados y vicios materiales por medio de la penitencia y la oración. La segunda señala que al terminar la purificación, el alma se somete a Dios. Y la tercera, el alma se une a Dios por medio de un éxtasis, en estos casos. Más adelante se mencionarán de nuevo, porque hay un famoso poeta, no sé si tú lo has mencionado, que el español tiene concepto, San Juan de la Cruz, también lo menciona. Muy importante. Y también hay cantantes que lo mencionan, pero eso sería ya para ir concluyendo. Bien, existen diversas teorías sobre este tipo de literatura. Una de ellas establece que tiene un origen germano, donde el personaje, como lo que sucede es que hay teorías que establecen cómo entra a España. Y son como tres, si la mente me falla. Por ejemplo, siempre se me fácil, Eckhart, Johannes Paule, fundador del misticismo alemán, Heinrich Zeus y Thomas Kempfer, que hablamos esta mañana. Estos religiosos presentan el amor y la racionalidad dentro del misticismo. En la Edad Media, los alemanes eran famosos por este tipo de temas. Está la teoría histórica, que establece que fue una creación puramente española, muy española, esa es la idea. Mientras que la tesis sintética señala que los místicos españoles adoptaron las ideas del ascetismo y del misticismo greco-romano. Quiero aclarar una cosa, cuando uno lee la histórica que dicen los estudiosos españoles, que España tenía el poder y la mentalidad para crear esto. Todavía se respeta. No, ahora, señores, esto evoluciona. Por otro lado, se debe mencionar que existe la tesis que el misticismo tiene como base la literatura islámica. En el caso de la península, el mallorquín Amor Yul la incorpora. Y además este movimiento sobresale de la reforma católica del siglo XVI. Ramón Yul, estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando del siglo XIII, si la mente no me falla. La mística luriana, así se le conoce, establece el conocimiento como base, pero finaliza en el amor. En su discurso, la memoria, el entendimiento y la voluntad son el centro de la acción del amigo, son la relación del amigo y en él también del amado. En su obra, Libro del Amigo, llamado, muestra lo siguiente. Denme un segundito, por favor. Perdónenme. En este caso, luego por lo menos que lo vean. Miren, esto es larguísimo. Por aquí tiene que ser un pedacito, vamos a meterle porque esto es largo. Mi amigo, una bella flor, que había criado su amado. Y dijo a la flor que su belleza le llevaba a pensar en la belleza de su amado. Por eso la flor dijo al amigo que no tenía grandes pensamientos duraderos hacia su amado. Aquel que tiene grandes pensamientos de amor es el que piensa simplemente en el amado. Según la condición del amado, la naturaleza es la esencia del amor. En otras obras, ese amado va con letra mayúscula. Aquí va con letra minúscula. ¿A quién se refiere? A Dios. Esa es la situación. Claro, el que dice, no, pero eso está hablando que tiene un hombre como que nada. Esto no es el caso. Esta es la situación. No es el caso. Se ve en esta situación. Bien, seguimos. En el versículo anterior se sustituye el sustantivo de Dios por amado y existen conversaciones enamoradas del estilo cantar de los cantares. Cantar de los cantares. Vamos un pedacito de cantar de los cantares. Ay, María, esa obra me... no la tengo aquí. Sí, no la tengo. Esa obra me ha dado de cabeza. Dime, amado de mi alma,
donde lleva a pastar el rebaño, donde lo hace descansar al mediodía, para que yo no ande vagando junto a los rebaños de tus compañeros. En este caso, un varón. Este poema erótico, pues prácticamente sirve de base para este tipo de literatura. Es la base, en este caso. Seguimos. Por otro lado, se debe señalar que la obra ascética más importante dentro del catolicismo se titula Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola. Este discurso menciona las prácticas que el cristiano debe realizar para purificar su alma y para su camino dentro del misticismo. Loyola establece lo siguiente. La primera anotación es que este nombre, ejercicios espirituales, se entiende hasta modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar, vocal y mental y otras espirituales operaciones. Según que adelante se dirá, esto es un libro, esto simplemente es un pedacito, esto es enorme. Bien, ahí tiene. Y seguimos. Justo Fernández López, su obra La mística española, demuestra cómo durante el reinado de Felipe II, miren qué cosa interesante esto. Esto llama la atención, porque hay gente que no cree en esto. Durante el reinado de Felipe II de Habsburgo, siglo XVI, el misticismo otomano, eso es verdad. Esto ocupa el papel principal que tiene las guerras de las reconquistas en defensa del cristianismo, al finalizar en 1492. Además, para ese mismo año, se debe sumar con este movimiento el comienzo de la conquista y colonización en el continente americano. Pero en la segunda década del siglo XVI surge la lucha y el desarrollo espiritual en contra del protestantismo. Asimismo, se debe mencionar que en España el renacimiento fue tardío y el desarrollo lento debido al pensamiento medieval arraigado. En otras palabras, la mística fue tardía también. Seguimos. Durante el siglo XVI, España establece contacto con los países germánicos. Algo muy importante. Lo ascético, el ascetismo y mística no es lo mismo. Se pueden coger de la manito, pero no es lo mismo. Estos se caracterizaron por una tradición mística durante la Edad Media. La mística se impone al pensamiento moderno renacentista y aeramista. Se debe mencionar que la monarquía española redujo y reprimió estos pensamientos al señalarlo como ajenos negativamente al pensamiento católico, los pensamientos renacentistas y aeramistas. Por otro lado, la Iglesia, por medio de la reforma del cardenal Francisco Jiménez Cisneros, permite la traducción de libros seleccionados bíblicos a castellano, algunos. Además de reformar al clero administrativamente, se establece que por este medio se logra el aumento de las creencias ascéticas. Además, durante el siglo XVI se difunde la teoría neoplatónica sobre la idealización del amor. El neoplatonismo viene en España con el diálogo del amor de judío portugués León Hebreo, hablando 1500 por ahí. Su teoría sobre el amor influye en los poetas italianos. Esta obra señala que Dios es la fuente, la razón además del bien en el mundo, pero como humanos se carece de conocimiento para amar a Dios por completo. Por otro lado, muestra cómo se define el amor. Es un concepto totalmente idealizado. El amor es el deseo de algo y sujeto es el placer en un bien presente o adquirido. Amor y deseo además son sinónimos y van acompañados de privación, porque su objeto falta en el presente o en el futuro. Sí, por ahí tengo un libro, yo lo tengo, señores, y le digo, para leerlo, que tomarse como 5 tazas de café negro. Bien, que filosofía. Otro punto para el desarrollo de la literatura mística es la de exaltar al caballero cortesano. Este personaje de la sociedad española toma importancia con la obra de Baltasar de Castiglione, titulado El cortesano. En este discurso introduce el código de la cortesía del galán y del caballero. Esta obra utiliza el género del diálogo y se le cataloga como una de las obras cumbres del Renacimiento italiano. Asimismo, fue una de las principales lecturas durante los siglos XVI y XVII. La tradición del poeta Juan de Boscán señala lo siguiente: ¿qué define a un cortesano perfecto? No voy a leer todo, ¿no? Vamos a leer las dos. Importancia de las letras. El cortesano tiene dos facetas: almas y letras. Hay que educarse. Su refinamiento desde el punto de vista de su formación. Sabe de música, arte y sabe de
componer el verso, etc. Es una persona que sabe conversar con genio y figura, una formación perfecta, también un comportamiento perfecto en el ámbito social. Y sigue por ahí describiendo al cortesano. Bien. Seguimos. También se pone como el ajuste de la lengua vulgar frente al latín, es uno de los puntos importantes de la obra. Por ejemplo, esta frase dentro del pensamiento platónico, besando a una amiga le vino el alma por los dientes para salirse ella del cuerpo. Prácticamente estamos hablando aquí de temas que se escriben en lengua vulgar en castellano, no se escriben en latín ya. Esa es la situación. Igualmente, se representa la importancia de los libros de caballería. En este género novelístico de origen ibérico se mezcla la galantería neoplatónica, el espíritu del caballero de la conquista española y la felicidad. Estamos hablando de novela, no de épica, poemas épicos, es otra cosa. Al ser un tipo de narrativa donde la hazaña, lo épico, se palpa en el referente andante y aventurero. Ya la reconquista pasó de moda. Está el caso del continente americano, la conquista y colonización, y la península. Y el imperio. Otra característica que desemboca en la literatura mística española son las historias relacionadas con santos que sirvieron a las milicias, los militares. Se describe como galantes, caballerosos y guerreros. No me lo opinan. Al finalizar, su servicio militar entra en la vida religiosa. En este caso llegan a ser canonizados por la iglesia, lo convierten en santos. Se puede mencionar como ejemplo el caso de los vascos, Francisco Javier e Ignacio de Loyola, en este caso. La mística española se caracterizó, ahora la mística española, por la carencia de influencia medieval. Uno dice, ¿tenía o no tenía? Para que se origina en el siglo XVI. Es un discurso renacentista. Tiene, pero no es esa trayectoria como otras. Anteriormente se mencionó como la mística musulmana, su firmo, la mística hebrea, la cábala, el misticismo alemán, Ramón Llull, con su escrito, además de la poesía medieval, influye grandemente en la creación. Pues se puede decir que fue una creación de renacimiento español, como decía hace un momento, fue un movimiento tardío. Cuando aquí está comenzando, ya en Alemania estaba fuera de moda. Se debe mencionar que se castró como el último gran movimiento literario religioso español. También se debe mencionar que la península ascética ha tenido una historia larga, desde el Imperio Romano se observa el ascetismo, desde un punto de vista estoico. Por otro lado, la mística literaria española en el siglo XVI al XVIII. Por otro lado, la mística literaria española en el siglo XVI al XVIII, que ayudó a su gran producción. Durante el siglo XVI surge la reforma protestante y el reinado de Felipe II se caracterizó por el fanatismo católico para contrarrestarla. Por lo tanto, prohíbe el estudio universitario en el extranjero. Por otro lado, el papel que fungió la Santa Inquisición en los asuntos peligrosos para la fe y en el Estado ayuda también a ese florecimiento literario religioso. Otro asunto que se debe mencionar es la conquista y la colonización en el continente americano. Eso ayudó grandemente. Entre otras características, bueno, se dice que si San Juan de la Cruz no hubiese muerto, hubiese venido al continente americano a tratar de evangelizar. Entre otras características que componen este discurso literario está la claridad, lo popular, la producción, el flujo moral en el pueblo, el uso del lenguaje vulgar, pero oculto. Además, utiliza alegoría, utiliza una idea valiéndose de forma humana de animales y objetos cotidianos para dar imagen de lo que no tiene imagen. Y la ciñe al estilo cantar los cantares. Filosóficamente, esta literatura está alejada del nuevo racismo post-medieval que se fue formando. A la masa española no se le permitía el desarrollo cultural, económico y liberal que en otros países europeos permiten. Uno de los puntos más importantes en el siglo XVI es que el Imperio español muestra debilidades que lo está dirigiendo a la bancarrota. Debido a su extensión, la administración Habsburgo es deficiente. Por consiguiente, se presenta y en general se arraiga en el pueblo, con esto da cosa a veces, que se parece hoy día. Se arraiga en el pueblo el pensamiento que los materiales pasajeros en este mundo. Se establece el desengaño al pensar y al hablar sobre la gloria de Renares. Para el siglo XVII, la mística literaria ha evolucionado en utilizar el espíritu de la reconquista y conquista española y la salvación del alma.
Este movimiento literario hace hincapié en el libre albedrío y en la personalidad. Va surgiendo una expresión durante el Bajoco parecido a la siguiente: ¿de qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo si pierde el alma? Es una situación interesante. Tenemos algo hoy día. Bien, hay una parte que son las escuelas místicas, en este caso. Bien, dentro del 25 literario español existen diversas escuelas o movimientos. Una de las escuelas es la franciscana, otra escuela es la agustiniana, y en este caso, ahí que surge la figura de Fray Luis de León, muy famoso en la agustiniana. Bien, cada escuela tiene su movimiento, tiene sus escritores. Fray Luis de León viene a ser uno de los exponentes más importantes en unión a los carmelitas, referente a este tipo de literatura. El estilo literario de Fray Luis de León fue sencillo, elegante, pensamiento profundo y armónico. Se establece que el estudio de la literatura romana influyó en sus escritos. Por otro lado, la mayoría de sus obras se escribió en latín con un carácter moral, a la misma vez dirigida a la educación y a la vida espiritual. Por ejemplo, mira lo que él define como poesía. No es en el futuro algunos escritores lo copian. La poesía corrompe, porque sin duda la inspiró Dios en los ánimos de los hombres, para con el movimiento y el espíritu de vida. Sigue por ahí. Hay otra mística, la mística que se refiere a los tomistas o a los dominicos por Santo Tomás de Aquino, en este caso. Recuerden los postulados de Santo Tomás de Aquino. Pero también está la mística jesuita, que en este caso está Ignacio de Loyola. Pero lo más importante son las carmelitas, las carmelitanas o los carmelitas, en este caso. Ahí que entran Santa Teresa de Jesús o Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Vamos con Doña Teresa, en este caso. En el caso del estilo de Teresa de Jesús, se caracterizaba por ser llano, natural, espontáneo, a veces con mejores ortográficos. Ahí no había editorial que corrigiera. Asimismo, utiliza la habla común de Castilla Vieja, con un castellano puro, castizo y lleno de arcaísmo. Esta característica hace que el pueblo mire, se identifica con su discurso literario, lleno de metáforas, paradojas. Lo literario que presenta lógicamente contrario al pensamiento tradicional por la sociedad. Ejemplo de este estilo de las paradojas es, en este caso es, que muero porque no muero. Bocachez divina. Una bocachez divina tiene que ser divina de verdad. Celestial locura. Sí. Con lágrima de monte. La gozosa pena es que me anhelo. Desasosiego sabroso de lana. Mil desatinos son, perdón. Y a veces es utilizado indicando que no soy quien lo dice, quien lo ordeno con entendimiento, ni sé después cómo lo acerté a decir, en este caso. Vienen aquí, vienen al final. Puso en mi estrella, me muero porque no muero. Está la paradoja. Esto es muy largo, ¿viste? Este poema es un poema monstruoso. Sí, es un cortavenas. Sí. Seguimos, rapidito. También tiene otra obra famosísima, que es Meditación sobre los cantares. Que sigue con los cantares, en este caso. Bien. En este caso, lo que ella hace es una meditación sobre cantar los cantares. Pero, vamos a saltar en este caso, una de las obras más estudiadas de la Carmelita es el ensayo Camino de Perfección. Este discurso fue escrito por Teresa de Jesús siendo priora de la abadesa. Ese camino de perfección indica cómo se debe comportar los religiosos. Vamos a ver un pedazo aquí, un pedacito. Bien, este camino de perfección, esto es un ensayo, este tipo de ensayo. Esto, hay una situación bien interesante.
es una obra contra la reforma protestante, contra aquello que trató por el catolicismo. Y miren cómo, miren por aquí, estos que toman este amparo para librarse, guárdense, porque huyen del bien para librarse del mal. Nunca tan mala invención he visto, bien parece del demonio. Oh Señor mío, tomad por vos, mira que entienda, que ver nuestras palabras. No permitáis que mediante flaqueza nuestros siervos. Y así, relativamente, va a ir cortante. La señora se las trae, como yo digo. Vamos con Juan de la Cruz. Otro escritor famoso, esto es un genio, carmelita, es Juan de la Cruz. Su obra se muestra en forma fragmentaria, porque ha tenido problemas, porque tuvo problemas con la Inquisición, en este caso. La Inquisición mandó a destruir parte de sus trabajos. El misticismo de Juan de la Cruz se asocia a su experiencia personal, pero no semeja su personalidad. Para montar su discurso muestra las imágenes luminosas que se presentan en la transformación como icono de la naturaleza. Por este medio, la descripción de su espiritualidad es difícil en la comprensión y en la lectura. Es un genio, tipo un genio. No baja. Parece que siempre está limitando. Se puede establecer, eso es prueba mía, eso no es verdad. Se puede establecer que se adelante al siglo XVII con el bajoto, eso sí, se adelantó a su tiempo. Su poesía muestra la reconciliación con Dios a través de 3 pasos con símbolo principal del misticismo del siglo XVI y por este medio de la renuncia al mundo materialista. Los pedazos son, he mencionado, la deprobativa, como la etapa ascética, el alma se purifica. Vía iluminativa, se establece en la mística el alma, libre de perfección. Y la tercera, la auditiva, que sigue al final y se complementa la unión con Dios, en este caso. ¿Qué movimientos y ideas influyeron en Juan de la Cruz? Se encuentran símbolos bíblicos cristianos y hebreos, a Jamón Jules, religiosos no iberos, italianos, el francés Bernardo, San Bernardo, el italiano San Buenaventura y el alemán Eckhart. Bien. Sí, ya sé. Por eso que cortar casi, me falta más que 40 páginas. Ajá, seguimos. Hay una obra muy famosa que se llama Cántico Espiritual. Y esa es una de las obras más famosas de este caballero. Así mismo, la obra importante de Juan de la Cruz es el poema extenso Cántico. Se distingue por su musicalidad y por la lírica. Describe por su proceso místico la purgación, el ritmo, el color y la emoción. En este poema se observan sus estudios humanistas, bíblicos. Además, está basado en el Cantar de los Cantares, donde expone el cuento del alma con su amado Dios. Y esta vez hablando de la locura, en este caso. Ahí lo tienen, en este caso un pedacito, eso es extenso. Bien, otros místicos o tendencias. El misticismo español se extiende hasta el siglo XVIII, pero van surgiendo variantes relacionadas con esta tendencia. Por ejemplo, dentro del cristianismo existe que se conoce como misticismo protestante. Escritores como el sueco Emanuel Swedenborg, siglo XVIII. Se establece como místico, a los 53 años desarrolla una fase espiritual en la cual experimenta visiones y sueños. Se establece que Jesucristo le revela el escribir la doctrina celestial para reformar el cristianismo. Otro místico famoso es el poeta y pintor William Blake. Eso es interesante. Establece que la unión de sus obras representa un espíritu fortalecido, tanto la pintura como la poesía, y la aplicación de la existencia en el universo. En alguna de la inocencia, la primera línea establece la unión entre el universo. Se establece la contemplación del mundo en un grano de arena. Si se lee completamente el poema, se puede llegar a la conclusión del dolor al final, del dolor y el placer al final, en este caso. Rapidito. Ahí está el Julio de inocencia, y aquí, perdón, me adelanté en esta parte. Y fue que te digan, esta es una obra de Lorenzo Bernini, del siglo XVII, y ahí está Santa Teresa. Se llama el éxtasis de Santa Teresa. Miren cómo el bajoco muestra ese éxtasis, en este caso de ella. Recuerden que estos simplemente son simbolismos, en este caso. Ahí tenemos a San Juan de la Cruz. Este es San Santino, un místico mexicano, y ahí tenemos una obra de William Blake. Bien. Para ir terminando, conclusión. Hay otros místicos, por ejemplo,
la famosa religiosa Francisca Josefa del Castillo, del Virreinato de la Nueva Granada, que hoy día es Colombia. Y aún se puede decir también San Juan y de la Cruz. También. Conclusión. Uno de los puntos que llama la atención en este tipo de literatura es observar la historia cómo se mantiene hasta hoy día, directa o indirectamente, la mística. Es llamativo analizar cómo fue una respuesta a una España de decadencia durante el siglo XVI al XVIII. Con razón el sistema español señaló a Miguel Cervantes Saavedra no grato al crear su Quijote. La obra fue una crítica severa del sistema español con una creencia religiosa ultraconservadora para controlar las clases inferiores para el beneficio de las clases dominantes. Por otro lado, se debe mencionar que esta literatura abrió las puertas de desarrollo intelectual de los futuros escritores, pintores y escultores hasta el presente. Ahí está el caso de Bernini. ¿Cómo? Este presentó diversos ángulos que, aunque fueron tardíos, ayudaron al desarrollo de las bellas artes a nivel mundial. La literatura mística española abrió la educación al estudio de culturas antiguas y otras civilizaciones como India, Japón, etc. Es interesante observar hasta cómo la música ha entrado y evolucionado a través de los siglos. No era la música, pero aquí está la conclusión. Por ejemplo, en su film existe un estudio para la música y el baile. Lo mismo sucede con el hinduismo y el taoísmo, mientras escuchamos canciones religiosas que tratan de motivar el entendimiento hacia Dios y el universo. ¿Cuántas veces ha entrado en un ascensor o en la espera de una llamada telefónica y utilizan como fondo una melodía para incentivar el relajamiento sin tener que entrar en un trance o levitar? Pero también se ve lo contrario, como es la música con un tono fuerte y una crítica mordaz y señalada como blasfemia, en el caso de esta canción. Y no voy a poner la canción, pero voy a poner una fotografía. Ahí tiene, ese es el caso. Esa que usted ve ayer, la llama, es lo que llama la cruz encendida, o el corazón encendido de San Juan de la Cruz. Ese es el caso. Cuando viene la acusaron, esa fue la canción de la década de los 80 finales. Sí. La acusaron. Ahí tiene. Como Madonna también es mística. Gracias por su atención, muchachos, en este caso. Amigos míos, no te falta, José. Aquí todo puede tener ideas místicas, pero no somos místicos. ¿Entiendes el caso? Bueno, gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Horta y vamos a pasar rapidito que no hay tiempo, ¿verdad? Con la doctora Carola Narváez para que, ¿verdad? Estamos viendo cómo la espiritualidad se refleja en la literatura. Y entonces pues vemos primero el misticismo y ahora vamos un poco menos de místico, pero también tenemos aquí un poquito de espiritual, sí, de espiritual. Ahora quiero Todo decir. tuyo, Carola, venga para acá. Vale. Bueno, pues es espiritual, así es que va abriendo caminos para mañana, que vamos a estar hablando también desde esa perspectiva, así es que va por esa línea. Muy buenos días, para mí es un gusto compartir con ustedes sobre este libro de un colega que tanto aprecio, me refiero a este libro, Cuentos para fomentar la vida. Por cuestiones de tiempo es imposible hablar sobre esos 15 cuentos que componen esta antología, pero sí comentaré algunos de ellos para alimentar esa curiosidad de los presentes. Cuentos para fomentar la vida es una antología publicada por el doctor Josué Santiago Berríos, que está aquí con nosotros. Fue publicada en el año 2022 bajo la editorial Oikos. Esta antología representa distintos escenarios donde el concepto de la vida se reproduce al final de la lectura. Indico que se reproduce al final porque cuando acaba el cuento comienza el análisis e interpretación del lector y ese análisis conduce hacia lo que es la vida. Además de encontrar el concepto de la vida, hay algunos cuentos que reflejan el concepto del reino de Dios. Cabe señalar que el reino de Dios es el tema central de la predicación de Jesús. Es por eso que me parece que más allá de ese sencillo concepto de la vida, aquí el autor nos sumerge sutilmente en una reflexión de carácter espiritual. Ven que no estábamos equivocados. Asimismo, se ve la denuncia profética que es parte de la vida cristiana. Esta denuncia en muchos de los cuentos es una crítica hacia quienes creen que el dinero y el lujo lo es todo y se olvidan de que la entrada al verdadero reino de los cielos se da al acercarse al prójimo, al ayudar al prójimo. A través de esta presentación voy a hacer un recorrido por algunos de esos relatos de esta antología que representan el concepto de la vida, el reino de Dios y la denuncia profética con el propósito de entender el corpus literario que maneja el autor.
En esta antología nos encontramos ante un autor que es un ducho en la literatura, es decir, un experto o diestro. El doctor Josué Santiago Berrío cuenta con un bachillerato en español, una maestría en teología, otra maestría en literatura y lingüística y un doctorado en literatura. Todas esas áreas de estudio que posee el académico se ven altamente representadas en cada uno de sus relatos a través de las intertextualidades. Quiere decir que leer este libro también implica entrar en contacto con otros autores. Me ha llevado a viajar por otros libros, así que eso es muy importante porque significa que todo eso que él ha estudiado está ahí altamente representado. Es admirable. Desde el primer cuento de esta antología vemos cómo el autor menciona los nombres de otros escritores, provocando así la curiosidad intelectual del lector para buscar más allá. De hecho, el título el título de la obra, del libro, nos recuerda al gran escritor Emilio S. Belaval y su obra Cuentos para fomentar el turismo, que según Santiago es un excelente ejemplo de esa ironía que fluye como arma combativa. Desde esa mirada irónica, Santiago nos deja saber en el prólogo del libro, y cito: Cuentos para fomentar la vida es arma combativa que a partir de la ironía de algunos cuentos o en algunos de sus cuentos, no de todos, pretende ridiculizar la jerarquía que existe en nuestra sociedad, no importa dónde se origine, así como contrarrestar la institucionalidad que se le aplica al proyecto de Jesús, porque a más institución, principalmente de la Iglesia, menos reino de Dios y su justicia. Cierro la cita. Y comenzamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de estos cuentos. Y comienzo con el cuento titulado La carta de Eric. El relato de la carta de Eric es el primer cuento de esta antología. El mismo comienza de la siguiente manera: a Magali García Ramis y José Luis González por su inspiración. Ya a partir de este punto, el autor provoca que uno tenga que ir a la literatura y conocer la obra de estos dos grandes autores. También cabe señalar que el cuento titulado La carta de José Luis González, hay unos paralelos aquí, que es una carta fechada, de ahí es que viene esa inspiración, ¿no? Una carta fechada el 8 de marzo de 1947 que viene de San Juan, Puerto Rico, y es de un hijo a su madre. La redacción de la carta es muy mala, por lo que nos deja saber que la persona tiene un bajo nivel de escolaridad. De hecho, de la misma carta se desprende que la realidad del personaje es que trabaja en una central por 8 pesos a la semana. En la carta el personaje le deja saber a su madre que está bien, pero luego de escribir la carta el cuento termina indicando lo siguiente, y voy a citar del de José Luis González porque quiero establecer la conexión con el cuento de la carta de Eric. La carta de José Luis González culmina de la siguiente manera, y cito: Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel ajado y lleno de borrones y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Caminó hasta la estación de correos más próxima y al llegar se echó la gorra traída sobre la frente y se acuclilló en el umbral de una de las puertas. Dobló la mano izquierda, fingiéndose manco, y extendió la derecha con la palma hacia arriba. Cuando reunió los 4 centavos necesarios, compró el sobre y el sello y despachó la carta. Fin. Este cuento ha sido una inspiración para el doctor Santiago, quien escribe la carta de Eric, y el relato también titulado Email. El primer cuento es similar a lo que se representa en la carta de José Luis González, con la diferencia que el personaje ahora se encuentra en Washington, D.C., un 14 de marzo del 2013. Evidentemente el cambio de lugar y la fecha nos transmite que es otra generación. Además, la redacción de la carta demuestra que el personaje posee un alto grado de escolaridad. Asimismo, al final del cuento indica que, y cito: mientras doblaba la carta para colocarla en el sobre, una lágrima rodó por sus mejillas y se deslizó hasta caer justo en el papel donde decía: ningún sentimiento extraño ha hecho mella en mi persona. Pero él no se dio cuenta de dónde cayó su lágrima. Si notarían aquella gota sus padres y quien la leyera. Se dirigió al correo, compró el sello y despachó la carta. Y cierro la cita. Este final nos deja saber que aunque parece que Eric está en una mejor situación que el personaje de la carta de José Luis González, aún así la lejanía del hogar familiar ha hecho mella y siente más el frío. En el caso
de email. Cabe señalar que cuando estaba ya yo terminando de leer la antología, me encontré con el penúltimo cuento, que es email, y la única diferencia entre la carta de Eric e email, la única diferencia entre estos dos, es que en este ya no tiene que ir a comprar el sello de correo y enviar la carta, porque sencillamente tiene que enviar el mensaje por correo electrónico. Pero pese a que es similar, que de momento uno como lector no dice, pero aquí hay un error, es el mismo cuento. No, no es el mismo, no es el mismo. Cuando termino de leer el cuento, sé que la lágrima que cae sobre la expresión de ningún sentimiento extraño hecho mella en mi persona, nadie lo notará, ya porque tenemos, ¿verdad? No tenemos un papel que reciba la lágrima, más sin embargo al leerlo me imaginé a un joven escribiendo el mensaje desde una tableta, desde un iPad, desde un teléfono inteligente, donde verdaderamente cae esa lágrima, y aunque solo sea el joven el que note la lágrima, esa emoción está presente, pero es que en las palabras igual también ya estaba presente esas emociones. Paso a otro cuento que se titula Hecatombe. El cuento Hecatombe refleja el fin del mundo, pero no es el fin de todo. De una manera muy particular, los 5 personajes del cuento están observando una destrucción. Mientras continúo leyendo, me percato que en esta ocasión la inspiración han sido las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, desde la perspectiva de esa destrucción, y también veo los versos del poeta uruguayo Mario Benedetti en el poema Extinciones. Al comienzo del cuento dice lo siguiente, refiriéndose a uno de los personajes, cito: uno de ellos, el más joven, reflexionaba en lo que el poeta había dicho: habría que tapar con buena voluntad y con premura el infame boquete de la conciencia de los decididotes, así sea. Hicieron la cita. Ya ahí entonces no está citando al poeta uruguayo. Este hecatombe apunta hacia lo teológico, y son los agricultores quienes se han percatado de que algo está pasando, porque la naturaleza no falla. Efectivamente, el reloj marcaba las 11 de la mañana, pero el sol continuaba en el mismo lugar. Quiere decir que el sol, que es el astro mayor, imponente, regio, que se encontraba en ese momento estático, hasta que llegó un diluvio. Según la narración, la unicidad del evento los tenía perplejos. Pasaban los días y la lluvia persistía. El diluvio de Noé, pero esta vez no ha habido profecía. En medio de esta destrucción, según el relato, y cito nuevamente, dice el texto: de pronto comenzaron a ver objetos con grandes letreros arrastrados por la corriente. Venían de ambas direcciones, y aunque no se podían leer muy bien, intentaron hacer acopio de los mismos: Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya, Citibank, cooperativas, y aquel que anunciaba se lo pueden arreglar en el Banco Popular. Ya no lo podrían arreglar. Le seguían automóviles. El Mercedes ya no venía, sino que iba derechito para el hueco, y el jaguar se convirtió en el gatito cuando las entrañas de la tierra se lo tragó. Apareció una máquina gigante que trataba de evitar lo inevitable. Al fin se perdió en aquel hueco flexible pero intransigente. Un ruido violento lo sacó de concentración, llegaba para perderse en las entrañas. Un edificio de tamaño monumental. Decía algo así como plaza, pero ¿cuál? A este le seguían muchos edificios de diversos tamaños. Muchos de ellos decían Shell, ESO, Texaco y otros sin nombre. Hicieron la cita. Evidentemente, lo que representa el poder adquisitivo, lo económico, es todo lo que se va por el hueco. Por eso, el mismo relato nos deja saber que una cosa era segura: todo lo que no era propio de la naturaleza, pero sí completamente artificial, se perdía en aquel inmenso hueco sin posibilidades de redención. Por lo tanto, Ferdinand, Tino, Checo, Manolo y Raúl serán quienes recibirán esa redención de Dios que Dios le ha dado al ser humano. Es de esta manera que el cuento culmina con el texto de Lucas 12:32: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre Celestial os ha placido daros el reino. Y culmina con el amén, que así sea. Pasamos al siguiente relato, que se titula Terremotos. Cabe señalar que
entonces en esta antología también tenemos este cuento Terremoto, que el autor parece que se ha inspirado en Hecatombe. Pues hay unos paralelos con ambos cuentos. Este relato fue, según el autor, leído como una reflexión el domingo 20 de febrero del 2011. En este cuento nos encontramos con un terremoto que se lleva al culminar el culto. Ese culto, en la parte de los niños y adolescentes, en la parte de discusión sobre los niños, adolescentes y jóvenes, se elaboró el tema del consuelo y fortaleza, tomando como punto de partida el texto de Isaías 40, 1 al 5, que dice: consolaos, pueblo mío. También los versículos 25 al 26, que dice: levantad en alto vuestros ojos, y el versículo 29 al 31, que dice: él da esfuerzo al cansado. Mientras que el sermón del pastor continuó la misma línea, pero añadiendo el Salmo 23, versículo 4, donde dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno. Al finalizar el culto, pues ahí es que viene el terremoto, se desata ese terremoto. Y cito del mismo relato donde dice: habían pocas personas dentro del templo que ante la fuerza del sismo salieron corriendo y gritando sumamente asustados. No les dio tiempo para nada, porque de pronto vieron cómo el templo recién modelado se desplomaba y caía estrepitosamente, igual que las Torres Gemelas, pero sin explosivos ni aviones manipulados por terroristas, aunque sean de adentro. La explosión hizo un gran estruendoso eco a la distancia, y cierro la cita. Es así como empezamos a ver las preocupaciones de los hermanos de la iglesia. Y esta es la parte más interesante en el cuento. ¿Cuáles son esas preocupaciones que tienen los hermanos? Y cito nuevamente del relato. De pronto, uno de los hermanos gritó con desesperación: el templo que hemos levantado con tanto esfuerzo no puede ser. Dios mío, el presupuesto de la iglesia quedó enterrado en los escombros, gritó otro. Las llaves, manifestó una hermana, también se perdieron en el corre y corre. El programa, ¿cómo se reproducirá ahora? Igualmente quedó atrapado en los escombros por lo demás. El reglamento, Dios mío, y la estructura administrativa y el poder. ¿Quién y cómo se ejercerá? ¿Y a quién voy a regañar ahora si ya no está el templo para que la gente se reúna? ¿A quién le voy a imponer mi criterio? Yo que soy quien único sabe hacer las cosas. ¿Con quién voy a ser autoritario y jerárquico? En otros lugares, algunas de las paredes habían caído hacia el estacionamiento donde se encontraban los automóviles sumamente caros. Mercedes-Benz, Jaguares, Avalon, Lexus, Acuras y otros cuya marca se pierde en lo más recóndito de la memoria. Cuánto sufrían los dueños de cada uno de esos automóviles. Pareciera que se les había muerto un ser sumamente amado, y el dolor era tan inmenso que no podían salir del estupor. Era peor que estar en la cárcel, perder la libertad. Y cierro la cita. Y una vez más vemos que ante la preocupación por estas insignificantes cosas, parece ser que el culto no ha entrado en los personajes, porque todavía se preocupan por lo material y por el poder. Y de pronto se escucha una voz que dice, y cito: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre Celestial os ha placido daros el reino. A quienes le dan demasiada importancia al templo, recuerden que el majestuoso templo de Jerusalén fue destruido por los romanos en el 70 después de Cristo. Y no olvide que Jesús no tuvo donde recostar su cabeza, ni siquiera un camello para viajar de un lado para otro, y que nunca hizo ni reglamento ni presupuesto, y su programa fue el mismo siempre. Sí, el que se encuentra en Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Díganme si ese programa esbozado por Jesús no es otra cosa que el reino de Dios, su amor y su justicia. Y cierro la cita. Al final del relato alguien preguntó por el pastor porque no lo veían, hasta que un hermano comenzó a llorar porque cerca de su guitarrita rota, destruida, vio las piernas del pastor.
Lo curioso es que cuando vieron las piernas del pastor, alguien dijo, ¿quién nos dará el estudio bíblico? ¡Ay, santo! Me parece que esta feligresía no ha entendido el mensaje que han recibido. Todavía queda mucho por hacer. De hecho, al principio de la presentación les mencionaba que Cuentos para Fomentar la Vida, en su prólogo, indica que pretenden ridiculizar la jerarquía que existe en nuestra sociedad, no importa dónde se origine, así como contrarrestar la institucionalidad que se le aplica al proyecto de Jesús, porque así a más institución, principalmente de la iglesia, menos reino de Dios y justicia. Eso es lo que evidentemente hemos visto en ese cuento. Paso a Primicia, otro de los cuentos, ya estamos acabando. El cuento Primicia fue realizado para un culto de acción de gracias celebrado el 26 de noviembre del 2009. Este cuento es el que tiene más intertextualidad. El mismo me llevó a conocer la obra del reverendo Luis Francisco del Pilar. Específicamente la antología llamada o titulada Milagros, estampas, anécdotas, testimonios sobre Maná y su gente. En esa antología se muestran relatos inspirados en la comunidad de Maná, en Corozal, Puerto Rico, que son historias de milagros o encuentros con Dios que transformaron y fortalecieron a esa comunidad en la fe. Algunos de estos personajes hacen su aparición a través del recuerdo, esto es importante, a través del recuerdo en primicia. Por ejemplo, nos trae a la memoria la historia del niño Isaías Berrío o Taía, que a los 2 años se envenenó con un precipitado rojo. Este es el mismo que vemos en el cuento titulado Envenenado E. También aparece Esencia, del relato que lleva su nombre por título, quien debió llamarse Ciencia porque, aunque era analfabeta, tenía un conocimiento que parece que viene de lo alto, es decir, de Dios. También nos recuerda la fe de Mela, aquella mujer del cuento Señor sana a Mela. Todas estas historias entran en el cuento como parte de la memoria colectiva que envuelve al relato. Esto me pareció muy interesante porque cuando uno lo mira desde la teoría, pues, y uno sabe lo que implica la memoria colectiva, pues que me traiga esos elementos me pareció fascinante en ese cuento. Porque ya también nos estamos saliendo de la línea de la literatura y estamos entrando en un plano histórico, pero también sociológico, porque la memoria histórica y la memoria colectiva están en esa línea. Este relato trata de una tempestad que arrasó con las siembras de plátano, los batatales, las siembras de yuca y demás, dejando tristeza y desánimo en la comunidad de Maná, que significa pan del cielo. El relato dice que, y cito, alguien cuyo nombre no recuerdo lo dijo: ahora sí que necesitaremos como los israelitas en el desierto pan venido del cielo. Necesitamos un milagro que haga llover maná en el barrio. Sí, Señor, un milagro. Y ante la palabra milagro, el recuerdo se marchó de la desgracia del presente a otras que habían vivido en el pasado. Y si no la cita, en ese instante es cuando el autor comienza a traer al recuerdo las historias de Maná que se reproducen en el libro del reverendo del Pilar. En el relato vemos que en la comunidad se estaban preparando para la celebración de Acción de Gracias, pero no había primicia. En la Biblia la primicia era esa primera cosecha que se ofrendaba a Dios. Al final del relato, la primicia aparece en el templo, dejando con asombro a los feligreses, y cito para que directamente del texto, donde dice: en el centro del altar bien adornado estaban los presentes de la tierra, maíz en mazorca con pureza de oro, racimos de plátano inmensamente verdes, sacos de café, ramos de flores, panales de miel, abundancia de frutas, porrones de leche, yautías y ñames blancos y relucientes, batatas dulces, chinas, toronjas de excelente calidad, guineos como los plátanos verdes, calabazas grandes y hermosas, y quién sabe cuántas cosas más. Quien sepa cómo llegaron hasta el altar, que lo diga, para el beneficio de todos y todas. Lo cierto es que una vez más la gracia de Dios reinó en los corazones del pueblo humilde, pobre, pero lleno de la presencia de Dios. Una vez más se escuchó una voz que dijo: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino de los cielos. Y cierro la cita. Como podemos ver, el cuento culmina
culmina con el mismo texto que finaliza Hecatombe. Asimismo, debo señalar que parte de la descripción de los alimentos tiene una cita de El cazador y el soñador de René Márquez. No olvidemos que el doctor Josué Santiago es experto en la obra de René Márquez y por eso vemos cómo sale en su cuento el reflejo de los años de estudio en la obra de este gran autor puertorriqueño. También debo señalar que Santiago, en su trabajo titulado Política y Religiosidad en la obra de René Márquez, nos explica que el cazador y el soñador, y cito, recrea uno de los eventos del relato bíblico más importantes para el cristianismo, que es la Navidad. Claro, en ese relato se enmarca en el contexto histórico de los puertorriqueños, convirtiendo la escena de Navidad en una de tipo campesino. Hicieron la cita. Y es ahí cuando llegan los alimentos que cita el autor en primicia, y también al cierre de este cuento terminan con un cántico que dice: qué bueno llegó la Navidad trayendo paz y alegría. Y pasamos al último cuento que voy a discutir, una pena que, ¿verdad? Pero bueno, hay más que pueden buscar luego el libro. Y es el de Judith. Vemos a una joven de 20 años sumamente envejecida por lo que estaba pasando. Esa joven se paraba a pedir dinero en una luz, pasaban las marcas de carro de lujo, pero ninguno se detiene. En este cuento vemos la cultura representada a través de Rafael Hernández, el jibarito, con su canción que dice: y triste, el jibarito va cantando así, diciendo así por el camino. Pues Judith, que llevaba varios días sin comer, va cantando esa canción, y yo le añado la continuación a la canción que dice: que será de mi borinquen, mi Dios querido. En ese relato hay una crítica a lo que es la educación, las marcas de los autos, hasta trae al recuerdo la obra de Elías Coto Cruz, y al final del relato dice lo siguiente, y cito: así pues, Mercedes, Audi, Lexus, el BMW y Jaguar, todos blancos, salieron una vez más disparados como si participaran de una carrera en Indianápolis o Salinas. Cada uno iba para su iglesia, que podía ser católica, presbiteriana, discípulos de Cristo, bautista, metodista, pentecostal, y sabrá el Todopoderoso cuál, porque daba igual, ya que ninguno extendió su bondad para alcanzar a Judith. Se quedó sola entonces, se quedó sola, entonces se encaminó a un hogar de samaritanos. Allí un médico de Dios vocacionado la recibió con un abrazo. La joven era un conato de ser humano, con un cuerpo diezmado, sin fuerzas, a punto de un letal colapso. Tan pronto pudo abrir sus labios, una de esas profundas rompió el silencio santo de los samaritanos, y dijo: mi mayor dolor no lo causó la negativa de darme una moneda. Me dolía aún más que la gente que conducía ni siquiera levantaba su mirada hacia mí. Me dolía su desprecio, su indiferencia. Me dolía ser ignorada por muchos que dicen ser cristianos. Y cierro la cita. Como vemos aquí, la indiferencia no puede ser una opción para el cristiano, y es lo que nos muestra al final este relato. Hemos visto en cada uno de los relatos que he presentado que se reproduce el tema de la vida, porque al final tenemos una enseñanza de vida. En la carta de Eric y en email, aunque el personaje dice que ningún sentimiento ha hecho mella en él, sabemos que sí, que siente, y no solo ese frío del clima, sino ese frío de no tener el calor familiar que es tan necesario. Por otro lado, hemos visto que el autor tiene un interés por representar las marcas de carros más costosas, con una crítica que apunta hacia el tema del reino de Dios, porque para entrar al reino de Dios no necesitas una marca de lujo, sino acercarse más al prójimo. Y digo esto pensando en Judith, donde vemos a una joven de 20 años que ve pasar las marcas de lujo, pero nadie se detiene. Pese al sufrimiento que vive esa mujer, lo más que le duele es que quienes le pasan por el lado ni siquiera cruzan una mirada con ella. Por lo tanto, ya aquí el autor nos deja saber que para el cristiano la indiferencia no puede ser una opción. No olvidemos que cuando se habla del reino de Dios, entra el tema de la justicia y la opción preferencial por los pobres. Le felicito al doctor Josué Santiago Berríos por esta antología que me ha llevado a viajar por la lectura no solo de este libro, sino también me ha permitido adentrarme más en el texto bíblico,
me ha permitido conocer la obra del Reverendo del Pilar, visitar nuevamente la obra de René Márquez, también la de Mario Benedetti, José Luis González, Magali María García Ramis, y hasta recordar nuestra música puertorriqueña de la mano de Rafael Hernández. Ha sido un gusto leer este libro y lo que lamento es no poder comentar los demás cuentos porque el tiempo no da, pero ya ahí ustedes tienen para que busquen luego el libro y conozcan de los demás relatos que tienen. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en el cambio, ¿verdad?, de clases, así que pues sabemos que los estudiantes tienen otras clases. Muchas gracias a ambos ponentes. No sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? También quisiéramos conocer un poco, ¿verdad?, la reacción del autor. Si gusta, ¿verdad?, por lo menos darnos unas palabras antes de concluir, pues sería muy interesante. Y añadiría al final esa nota personal. Primero, gracias por estar aquí, al Departamento de Humanidades, gracias por esta actividad. No me lo esperaba cuando llegó la invitación. Me sentí bien halagado, la tiré por ahí para que mucha gente lo supiera. Y hay uno que la vio, ¿verdad? En un chat que tenemos de el evangélico, con Denis, que me alegra que esté aquí, lo conocí ahora personal, lo conocí a través de Zoom y que ya tomamos clases juntos. Carola, para mí ha sido exquisita esa presentación. He visto cosas en el libro que no había visto. Me ha llevado por caminos que yo no había transitado. Y eso es excelente. Y un poco también la presentación de Juan me hizo ver, porque Juan un día me dice, pues en esos puntos hay un elemento místico. Y yo digo, ¿qué místico? No tengo nada. Si yo digo que yo soy místico en el departamento de historia humanística, se me van a reír en la casa. Claro. Pero al escucharte le decía, hay cuentos que tienen posiblemente un elemento de misticismo. Pero yo sí, claro, no, y lo dijiste al final de tu trabajo. Por otro lado, la presentación que hace Carola, ¿verdad? Tan exquisita, cae en el centro. O sea, yo le voy a haber puesto al libro cuentos para comentar el reino de Dios. Pero no lo quise hacer porque hay cuentos que quizás de entrada no te tocan nada que tenga que ver con Dios, pero que sí tienen que ver con la vida. Por ejemplo, el cuento que ella nos discutió, que está ahí presente, que se titula, me parece, Nos quedamos, que es una forma de pregunta. Lo que está detrás de ese cuento es la ley 22, que se firma aquí para que los extranjeros puedan venir y tener todo ahí con un 4 o un 5%, mientras que los puertorriqueños pagamos un 25, un 30% de interés. No conseguimos trabajo, no conseguimos casa. ¿Y qué han hecho los puertorriqueños en los últimos 20 años? Emigrar. Es posible que muchos de los que se han quedado aquí estudiantes, cuando terminen su bachillerato, busquen trabajo, no hay, ¿qué van a hacer? Emigrar. Entonces la pregunta es, ¿nos quedamos? Se supone que nos queremos. Estamos aportando a nuestra parte, a nuestro suelo. Pero también está la dinámica de que hay que conseguir dinero para poder seguir subsistiendo. Así que nada, gracias. Tengo el libro, que lo interese, tengo ¿cómo se llama eso? TH Móvil. La tengo también, así que lo quiera, pues ahí. Tiene que no puede hablar. No puede hablar de es mala costumbre esa que tiene. Bueno, yo tenía 3 preguntas, se las dejo en el tintero para que después la primera.
primero pues le iba a preguntar a Juan Horta si, ¿por qué siempre la literatura mística utiliza el aspecto sexual para expresarse? La segunda era para Carola, después me la cuentan porque ya estamos fuera de... ¿Cuál fue el cuento que más difícil se te hizo, verdad, de analizar? Y a Josué, ¿cuál fue la relación entre Belaval y tu obra? Veo que se parecía, o sea, el título. Principalmente lo hice por la ironía. Por la ironía. Sí. Bueno, ya nos vamos, pero... En el caso de Belaval, prácticamente todos sus cuentos tienen un elemento irónico. Pues obviamente algunos de los cuentos, por ejemplo ese cuento de Judith, una ironía terrible, la gente adinerada que pasa por el lado y no le da ni siquiera una peseta, y Carola no lo señaló, pero muchos de ellos están pensando en el contrato que van a hacer y cuánto se van a ganar, la millonada. Pasa por el lado de Judith. Judith fue universitaria, Judith estuvo, tú sabes, tenía futuro, pero cosas ocurren en la vida que le cambiaron la existencia. Y ese cuento Tiene que ver con esa ironía. Pero también hay cuentos que afirman la vida, que la afirman no desde una perspectiva irónica, sino desde la perspectiva de que esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que tenemos que realizar. Así que mi colección de cuentos se separa un poco de la de Belaval en eso, pero la pregunta es si estamos comentando la vida con nuestras acciones. Bueno, los compañeros después me contestarán, ¿verdad? Si acaso compartiremos luego. Pero ya se nos termina, ¿verdad?, el tiempo, así que muchas gracias, Benito, a los que se quedaron hasta el final. Y pues mañana ya hay otra es el conversatorio que vamos a tener con Luz Andújar, que va a ser aquí mismo. Luz se tuvo que ir, así que tiene clase, pero pues ya sería la última. Muchas gracias a todos.